Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de la Academy. Hoy, edición de lujo. Estamos en Barcelona, en SEPA 2025, y contamos con dos invitadas extraordinarias, la doctora Beatriz de Tapia y la doctora María Toboso. Hablarán de los factores clave que influyen en la prevención de la perimplantitis, especialmente cuando hablamos del diseño de la prótesis. Comenzamos. Bienvenidas a un nuevo episodio de la Academy, doctora Beatriz de Tapia y doctora María Toboso. Estamos aquí en Barcelona, en SEPA, en esta nueva edición de la Sociedad Española de Periodoncia, y hoy vamos a tratar un tema que bueno, venís de ahí además, venís de una entrevista en directo hablando del diseño protésico y la salud perimplantaria. Vuestra historia combina, por una parte, María, la parte clínica y la parte también de empresa. Eres directora general de Eckermann Implant y además docente. Y por otra parte, Beatriz de Tapia, eres periodoncista, investigadora y profesora colaboradora en la Universidad, en la UIC, en la Internacional de Cataluña, dentro del Departamento de Prevención y Tratamiento de la Perimplantitis Oral. Pero bueno, el motivo por el que nos une es que llevamos un par de años trabajando en un estudio precisamente hablando de esto, de cómo tener realmente una buena prótesis, el diseño de una buena prótesis puede favorecer la prevención, ¿no?, de la perimplantitis, que es un tema que actualmente la odontología está a la orden del día. Entonces me gustaría empezar con una pregunta, os la lanzo a las dos, es ¿qué ha cambiado en la implantología para que hoy el diseño protésico esté en el centro de la conversación sobre la salud perimplantaria? Quien quiera que empiece. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Joan, por la invitación, por invitarme a participar en este podcast. Para mí es un placer y creo que toda esta labor que hacéis de divulgación en cuanto a prevención de enfermedades periimplantarias es fundamental y básico y muy necesario. En cuanto a la pregunta que me hacías, pues hasta hace pocos años, lo que comentábamos en la entrevista, ¿no?, la industria y los clínicos estaban muy enfocados a falta un diente a reponer, investigar en acortar los procesos de integración, en sacar la mejor superficie que se integrara más rápido para poder tener el diente más rápido, para poder reponer otro diente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que a consecuencia de eso se han puesto muchísimos implantes y entonces nos ha venido lo que es el tsunami de la perimplantitis, ¿no? Ese boom, esa oleada que nos la estamos encontrando ahora de manera pues muy presente en nuestra práctica clínica diaria. Y no solo eso, sino que es un tremendo dolor de cabeza porque el tratamiento no está consolidado. No hay protocolos claros que te digan, si tú haces A más B más C, vas a tener éxito en el tratamiento. Y ya no solo la falta de protocolos, sino que el tratamiento es engorroso y las tasas de rebote de la enfermedad son muy altas. Por lo tanto, nos ha cambiado completamente el paradigma, nos ha cambiado completamente el prisma y ahora estamos completamente enfocados a prevenir, ¿no? Como decía mi madre cuando era pequeña siempre, ¿no?, la prevención, prevenir es mejor que curar, ¿no? Entonces, totalmente. Debemos enfocarnos, nos ha cambiado todo el enfoque a prevenir. Dentro de la prevención, hablamos, si tenemos en cuenta que el agente etiológico principal de estas enfermedades son las bacterias, el biofilm, la placa bacteriana. Necesitamos proveer al paciente con ese escenario en el que él vaya a ser capaz de poder eliminar esa placa, y para eso todo el diseño de la prótesis juega un papel muy importante. María, y desde la clínica, desde tu posición en Eckermann, ¿cómo conviven hoy esa mirada clínica e industrial cuando hablamos de diseñar implantes y componentes, precisamente cuando están orientados a la biología? Exacto, ahora tenemos mucha más información, como dice Beatriz. Clásicamente pues la industria ha hecho lo que ha considerado de los mejores diseños, las emergencias, pero a su criterio. No había realmente algo universal, protocolos universales estudiados, y se han hecho muchos estudios de la mucositis, perimplantitis, pero ahora es cuando nos estamos centrando en la prótesis. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando después de todo el estudio realmente la evidencia es que el 80% de las perimplantitis vienen derivadas por un diseño protésico? O sea que tenemos obligación en el futuro... Un mal diseño protésico sería. Bueno, mejorable, claro, porque no permite bien la higiene, porque está sobrecontorneado, porque hay que rellenar huequitos, por muchas cosas, a lo mejor por estética, pero que luego resulta que es la causa de que más adelante nuestro trabajo no vaya bien.
y por tanto ahora nos vamos a centrar mucho en la prótesis y ya tenemos un lenguaje universal que toda la empresa pues, puede ir ahí y darnos realmente lo que mejor funciona para el cuidado de los tejidos perimplantarios. Beatriz, desde la universidad, tu trabajo como investigadora en la UIC, de alguna forma, ¿en qué momento te diste cuenta que la prótesis era una pieza tan decisiva para esa salud? Mira, pues te cuento un insight que tengas ahí. Te cuento un poquito. Yo hice mi especialidad también en la UIC y cuando estaba haciendo el posgrado empecé a investigar en tratamiento de perimplantitis. Empezamos un estudio muy ambicioso, muy bonito, de tratamiento regenerativo de la perimplantitis. Este estudio fue un shock para mí, porque me permitió darme cuenta de la cantidad de perimplantitis que hay y la dificultad que entraña el tratamiento. Entonces ahí pensamos, le dimos un poco vuelta a rosca, por aquí no van los tiros, por aquí no tenemos que continuar, hay que empezar desde el principio y empezar a mirar por dónde podemos evitar tener que llegar a estas situaciones. Entonces, otro de los hallazgos muy frecuentes que nos encontrábamos en clínica es que nosotros empezábamos a tratar la mucositis y teníamos unas tasas de rebote altísimas, altísimas, altísimas. Pero ¿y qué está pasando? Porque esto vuelve a reaparecer, es como la pescadilla que se vuelve, el paciente vuelve a estar sangrando. Y claro, entonces te das cuenta de que es que hay un gran porcentaje de prótesis que están mal diseñadas. Mal diseñadas, por supuesto, lo que estaba hablando María en cuanto a accesibilidad a la higiene, que es importantísimo, porque claro, es que tú puedes limpiar fantástico, el paciente se va limpito, estupendo a su casa, al mes vuelve estupendo, pero ¿qué pasa a los 3 meses? A los 3 meses ahí él no se ha podido limpiar, pues vuelve a haber colonización bacteriana, vuelve a haber infección, vuelve a haber inflamación. Entonces, teniendo en cuenta un poco la etiología de las enfermedades perimplantarias y la prevalencia tan alta que hay de prótesis mejorables, como decía muy finamente y muy elegantemente María, pues ahí hicimos un clic y quisimos ver realmente, sobre todo, demostrar cuál era el impacto. Y en este caso, por ejemplo, desarrollamos un estudio en la universidad, un ensayo clínico aleatorizado que comparaba 2 grupos de pacientes, ambos con prótesis que no permitían el acceso a la higiene fácil por el paciente. Que llamabais el concepto de cleansability, ¿no? Exacto. Que esto, bueno, luego es matizable porque cada paciente tiene su destreza, hay que ajustarlo a la individualidad de cada uno, pero bueno, en los casos en los que el paciente no podía higienizarse correctamente y tenían mucositis perimplantaria. En el grupo control hicimos el tratamiento mecánico de desbridamiento no quirúrgico habitual estándar que realizamos en todos nuestros pacientes, y en el grupo test añadimos una modificación de la prótesis para hacerla higienizable. ¿Qué vimos? Al mes, resultados excelentes en ambos grupos, claro que sí. Habíamos retirado la prótesis para limpiar, habíamos tenido un acceso estupendo, pero eso no era una situación real. Cuando volvíamos a colocar las prótesis, los pacientes tenían que enfrentarse con ese escenario en su casa y a los 3 meses empezábamos a ver un empeoramiento del grupo control y a los 6 meses en el grupo test teníamos una resolución de mucositis del 67%, que nos parecerá alta, pero comparado con lo que se registra en la literatura es muy alta, pero es que en el grupo control había una tasa de rebote altísima y la tasa de éxito del tratamiento era del 9%. Entonces ahí nos está dando la clave de que realmente sí que es un hecho que importa. Fantástico. Mañana presentáis los resultados por la tarde en el Corporate Forum, ¿no? Y una de las claves también es la colocación tridimensional del implante. Y hay una pregunta que sí me gustaría hacer hoy a las dos, porque ambas compartís también la parte clínica. ¿Diríais que seguimos viendo muchas complicaciones derivadas de una colocación no guiada protésicamente? Totalmente. Sí, es que de hecho es a lo que llegamos con el estudio, que la hiperespecialización, ¿verdad? Que al final los cirujanos vengan a cursos de cirugía, vale, tienen unas manos de oro y hacen unas cirugías preciosas, pero es que hay que empezar al revés, hay que empezar con lo de mi compañero prostodoncista, dónde quiero el diente para colocarlo en el sitio ideal. Y luego entran más cosas, como decía Beatriz, al final el biofilm es que van a entrar ahí las bacterias en los pequeños gaps, por eso el estudio, a ver, da unos resultados, y los resultados creo que tenemos la obligación de transmitirlos al mundo para que hagamos las cosas mejor. Entonces, hay muchas conexiones de implantes y unas son más vendidas que otras, pero luego hay que ver por qué, porque realmente la conexión más fiable, porque es más fija y tiene menor gap y menor micromovimientos, es la cónica. Entonces, bueno, hay que ver en qué casos y en qué no, pero el sobrecontorneado
también, vale, eso impide la higiene, pero luego yo también quiero entrar en otros puntos bastante importantes, que no es solo de la forma para que entre la suciedad o la bacteria, ¿no?, que va a crear el problema, sino, por ejemplo, la colocación guiada. Si no lo hago guiado, pues los implantes me pueden quedar más divergentes, tal. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se compensa ese problema? Con pilares angulados. Los pilares angulados a lo largo del tiempo van a perder el torque del tornillo, gradualmente, pero no en el mismo orden. O sea, los rectos van a perderlo en un tiempo, los angulados de 17 en otro tiempo, los de 30 mucho más rápido. Es decir, va relacionado la pérdida de torque. ¿Qué pasa ahí? Que si unos se aflojan y otros están más fuertes, la biomecánica ya no va a funcionar igual. Va a trabajar mal la prótesis, o sea que eso también es algo protésico que va a causar luego ciertos problemas. O sea que aquí, si miramos la formita del pilar o de la prótesis, entran unos problemas, pero luego la tornillería, los pilares angulados, pero bueno, es que yo a veces veo bocas con todo pilares angulados, pues a lo mejor también hay que replantearse eso y empieza guiando un implante ideal para todo esto que viene después. En esa revisión que habéis hecho está claro que hay varios puntos críticos, ¿no? A veces materiales, conexiones entre circonio, pulido, conexión cónica interna, plafo switching, y habéis dicho que hay combinaciones que os parecen más efectivas, ¿no? Has hablado también del cónico y demás. Vamos al concepto que también lo habéis citado, que es el one abutment, one time, que está ganando protagonismo. ¿Estamos cerca de que se convierta en un estándar clínico? Para hablar de esto, que es un tema importantísimo, tenemos que entender por qué hablamos de esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta y conocer muy bien la biología para poder aproximar o prever en la gran medida de lo posible el remodelado óseo inicial que surge del restablecimiento del espacio biológico. Este remodelado óseo va mandado fundamentalmente por la posición de este microgap que hay entre la prótesis y el implante. Cuanto más cerca esté del hueso este microgap, más remodelado óseo vamos a tener. Si tenemos un remodelado óseo excesivo, ¿qué va a suceder? Que se va a exponer la superficie rugosa del implante al medio oral, y aunque esto no es un indicador claro de que se vaya a desarrollar una enfermedad perimplantaria, sí que aumenta el riesgo, porque toda esa superficie rugosa es muy ávida para la colonización bacteriana y puede iniciar. De hecho, ahora recientemente ha salido un estudio, sí que es verdad que es un estudio transversal, pero decía que aumentaba el riesgo de desarrollo perimplantario hasta 8 veces. Por lo tanto, necesitamos limitar este remodelado óseo. Y una de las estrategias con las que podemos limitar el remodelado óseo es con el uso de pilares y con el uso de determinada manera de los pilares. En concreto, este protocolo de One Abutment, One Time. ¿A qué se refiere este protocolo? A colocar los pilares el mismo día que hacemos la cirugía y entonces trabajar a nivel protésico sobre estos pilares, ya no tocarlos, medidas, pruebas, etc. Porque se ha demostrado que la múltiple conexión y reconexión de estos pilares va a generar un remodelado óseo mayor, con el posible riesgo de exposición de esta superficie rugosa. Por lo tanto, yo pienso y que todo lo que nos sirva para poder mejorar, para poder controlar y para tener un ambiente y un escenario más estanco y más controlado, por así decirlo, siempre va a ser beneficioso. Por lo tanto, One Abutment, One Time, si nos proporciona mejoras y seguridad, absolutamente. María, ¿y en tu caso? Bueno, está demostrado que se produce una mayor pérdida marginal si aumentamos la conexión y desconexión. Entonces, absolutamente, estoy de acuerdo 100%. Sobre todo en casos múltiples, debemos poner siempre un pilar intermedio y One Abutment, One Time. Bueno, ya un poco la parte un poco profundizando en ti, en la parte clínica. Beatriz, ¿cómo ha influido este estudio, estos 2 años que habéis trabajado revisando la literatura y desarrollando estas conclusiones sobre los factores que afectan al diseño, ¿no?, para prevenir la perimplantitis? ¿Cómo ha influido este estudio en tu manera de diagnosticar o manejar casos de perimplantitis? ¿Se ha tenido algún tipo de influencia destacada? Completamente. Este estudio remarca la importancia del equipo, del trabajar conjuntamente con diferentes especialidades. Es decir, el implante va mandado por la prótesis. No podemos colocar el implante y quedarnos tan anchos y decir, ay, pues que me diseñen la prótesis bien, porque todo lo que nosotros hagamos luego va a tener una relación y viceversa. O sea, son dos entidades que van relacionadas bidireccionalmente en un paciente que es un todo. No podemos pretender colocar un implante
guiarnos tan anchos, el otro coloco su corona y me quedo tan ancho. Estamos tratando un paciente, un mismo sitio a rehabilitar, por lo tanto tenemos que hacerlo de la mano, acordando de la manera en la que lo vamos a hacer, que idealmente debe ser mediante técnicas que nos vayan a proporcionar un escenario estable y por supuesto de manera consensuada y planificada desde un inicio. Entonces, ¿de qué manera ha cambiado mi manera de abordar? Pues con muchísima más comunicación con mi equipo, con los prostodontistas con los que trabajo desde un inicio, acordando, sentándonos a hablar, planificando los casos, decidiendo cómo lo hacemos y por supuesto guiándonos a través de lo que protésicamente va a necesitar el paciente, decidiendo esto antes de empezar a ejecutar. ¿Consideráis que hay alguna barrera para que esa triada entre el cirujano, el protésico y el periodoncista no tengan una comunicación fluida que ayude a esto? El problema, bajo mi punto de vista, el problema y no tan problema, ¿no? Veníamos de una época en la que el mismo odontólogo hacía todo y eso estaba fantástico, pero luego nos dimos cuenta de que para poder hiperespecializarnos en algo teníamos que concentrarnos mucho en una tarea, pero creo que nos hemos pasado un poco de rosca, en el sentido de que... Hemos ido a los dos extremos y el de en medio que era el bueno. Saber muchísimo de periodoncia, muchísimo de implantes y muchísimo de regeneración, pero tienes que saber de oclusión, tienes que saber de prótesis, tienes que saber de rehabilitación, porque, insisto, todo va de la mano y el paciente es un todo, es que no nos podemos olvidar de eso. No tenemos que olvidar las bases porque nos hayamos hiperespecializado en algo. Incluso hay algunos estudios que apuntan, son poquitos, pero ya empiezan a revelarnos datos sobre la asociación entre mucosa queratinizada y pérdida ósea en el tiempo. Fijaos este estudio que es muy revelador. En este estudio tenían 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tenía implantes rodeado de mucosa queratinizada, otro grupo de pacientes que tenían simplemente la mucosa alveolar y otro grupo de pacientes que tenían mucosa que no era queratinizada. Bueno, María, y en tu caso, que tienes las 3 visiones, ¿no? La parte de la enseñanza como profesora de universidad, la parte de clínica y luego la parte de industria. Bueno, yo tengo la suerte de cubrir las 3 patas. Por un lado, soy dentista, entonces, bueno, estoy con estos problemas y satisfacciones desde hace muchísimos años. Luego también tengo una parte en la industria, entonces es muy interesante porque cualquier cosa que salga con I+D a través de la industria o de estudios o de lo que sea, luego tengo la satisfacción de probarlo, ¿no? De ser a lo mejor la primera que lo prueba en boca y veo la dimensión, si hace falta más alto, más bajo, por el antagonista, por tal. Entonces tengo la oportunidad y luego también tengo la responsabilidad de transmitirlo a mis alumnos. Soy profesora de cirugía en el CEU y entonces es muy gratificante también. Entonces, como que cuando se lo transmites a los alumnos, como que no te quieres equivocar o no te puedes equivocar, entonces como que quieres estar muy segura que hayan los estudios, estar muy, ¿vale? Haber mirado en muchos sitios y realmente decirlo con toda la seguridad del mundo para que ellos ya se lo lleven de por vida. Entonces es muy gratificante ver también e influir en su evolución y en que, bueno, pues que sean mejores profesionales. Entonces ahí viene un poco todo. Entonces sí necesitamos, a ver, hay alturas de pilares de todas las alturas, pero es que el estudio, de hecho, bueno, invitamos a todo el mundo a que lea el estudio porque es súper interesante y al final da un poquito una receta de cocina que todos necesitamos. Pues en los biotipos delgados necesitamos mínimo una altura de 2 milímetros. Entonces, de ahí para adelante, entonces, bueno, pues hay un montón de cosas y en ese sentido, pues todo lo que va saliendo y de la biología y al unísono y tener un mismo lenguaje, al final en la industria lo estamos aplicando. Y el Multifix, por ejemplo, sí reúne todos los puntos y cada uno de lo que luego ha salido en el estudio. Entonces no es lo mismo hacerlo, pues, bueno, un estudio interno en universidades o que, bueno, porque el grupo que ha hecho el estudio contigo, con Pradíes, con eminencias, es que es personas que están con Monge, con un montón de profesionales que para mí, vamos, los tengo allá arriba. Y entonces luego vas a la clínica y en tu día a día resulta que estás muy seguro y que estás muy tranquilo y que estás haciendo las cosas bien, porque al final el paciente es el centro y tenemos que hacerlo todo por él. Perfecto. Colgaremos el estudio en este podcast. Beatriz, un par de preguntas para cierre ya, que estamos acabando. ¿Qué aspectos del diseño protésico revisarías siempre en un mantenimiento para evitar problemas futuros? Normalmente en los mantenimientos siempre lo que cercioramos, y es imprescindible, y eso también lo remarco mucho pues, con los alumnos también en la universidad, es revisar
que la prótesis sobre el implante sea higienizable. En aquellos casos donde no sea higienizable, necesitamos desmontar esta prótesis primeramente para poder nosotros acceder a limpiar y luego, dentro de las posibilidades que tenemos, intentar modificarla para adecuarla en la mejor manera posible a que el paciente luego pueda llevar a cabo esta higiene en casa. Evidentemente luego hay otros muchos factores que podemos revisar, que podemos ajustar, pero ya implican el cambio de la prótesis o implican incluso el cambio del implante, entonces ya estamos hablando de palabras mayores, tratamientos más grandes, pero esto es algo muy sencillo que podemos y debemos hacer en cada mantenimiento, porque, y fíjate, es que es una cosa muy sencilla y muy básica, o sea, una prótesis sobrecontorneada y mal diseñada no solamente te va a repercutir en el hecho que puedas higienizarla, etcétera, sino es que también te va a repercutir a la hora de poder monitorizar cómo está el paciente. Imagínate una prótesis así de grande, sobrecontorneada, con un ángulo de emergencia súper amplio en un implante muy estrecho. ¿De qué manera vas a poder paralelizar tú la sonda para poder sondar en la posición correcta, en el ángulo correcto, con la presión correcta, para poder determinar realmente el estado de salud de ese paciente? Y al final, el diagnóstico y tratamiento de mucositis, ¿qué es? O sea, es la prevención directa del desarrollo de perimplantitis. Fantástico. Importantísimo, totalmente. María, esta para ti, desde la industria. Aquí sí te voy a pedir que te pongas el rol de manager. ¿Qué compromisos debería adoptar una marca que quiera alinearse con la evidencia científica en salud periimplantaria? Por supuesto, tenemos que estar muy informados y participar en este tipo de estudios para que realmente las conclusiones sean un lenguaje universal, que todos podamos ir. Y además hay gente que tampoco viene no viene a congresos o bueno, pues está un poquito más desconectado, pues hacérselo llegar y hacerle llegar esta información, porque es muy importante y al final si queremos realmente poner en el centro al paciente, tenemos que hacer llegar esta información a todos y recomendar lo que dice la ciencia y que las empresas hagamos aditamentos pulidos, que recomendemos hasta dónde se mete el implante, qué dimensión tiene que tener el pilar, qué forma, y todo esto al final es lo que recogen gente muy especializada en estos estudios y es lo que tenemos que nosotros coger como oro para llevarlo fuera. Genial. ¿Puedo hacer una matización en esto? Bueno, por supuesto. Sí, no, es fundamental lo que comentas, María, y creo que también es fundamental hacer como hacéis, ¿no? Y seguir invirtiendo y apostando por continuar investigando, porque aunque hemos encontrado resultados valiosísimos, información valiosa, también hemos encontrado que hay muchas áreas de conocimiento en las que todavía no tenemos una evidencia sólida o no sabemos realmente por dónde tenemos que tirar o si realmente una cosa es beneficiosa o no. Por ejemplo, uno de los temas que puede venir muy a colación, ¿no?, es el diseño, cómo la macrogeometría del implante puede tener un impacto también en el desarrollo o en el posible tratamiento de las enfermedades perimplantarias. Hemos hablado mucho de la superficie a nivel de rugosidad, ¿no?, como esas superficies más rugosas no es que vayan a desarrollar una perimplantitis, pero sí que una vez expuestas y una vez iniciado el problema, hacen que todo se complique más, ¿no? Hay una más adhesión de biofilm, una progresión más rápida y una dificultad para descontaminar, pero también está empezando a verse ahora como la macrogeometría de los implantes las también. espiras, por ejemplo. Exacto, el tipo de espira, la profundidad de espira, el tipo de ángulo que tenga, cómo va a impactar en nuestra capacidad para poder limpiar ese implante una vez que esté expuesto por enfermedad. Entonces, todavía esto está empezando a investigarse, pero necesita todavía muchísima más investigación y en otros muchísimos puntos donde todavía no tenemos esa evidencia tan sólida. Entonces, creo que es fundamental por parte de la industria también enfocarse en continuar investigando. Es un sector relativamente joven, muy joven, no tiene todavía no lleva un centenario. No, absolutamente. Entonces es normal que... Y hemos ido muy deprisa y la evidencia avanza súper deprisa. La cantidad de publicaciones y de producción científica que tenemos en este campo es muy difícil mantenerse actualizado y mantenerse al día. Por eso es tan importante pues seguir viniendo a congresos pues como SEPA, seguir formándose, porque lo que se decía hace 3 o 4 años también dista mucho de lo que se está diciendo hoy. Entonces, eso, o sea que al final es acercar, bueno, al que no pueda, la información. Y también, a colación de lo que tú dices, se ha venido mucho con el implante, la rugosidad, la no sé qué, pero es verdad, o sea, Eckermann ha decidido aportar aquí, queremos meternos mucho en la prótesis porque creemos que es súper importante. De hecho, es que el 80% de perimplantitis
Es que es un dato que nos ha sorprendido a todos, no esperábamos que fuera tan alto. Entonces se está dejando de investigar una parte que al final está saliendo que es la evidencia. Y que afecta mucho. Exacto, entonces, por supuesto, entonces nosotros apostamos por la investigación, investigación, es que no hay otra manera. Muy bien. Un mensaje final que queráis transmitir a la audiencia a modo de corolario, así como una idea, 3 ideas que se puedan llevar de este podcast. Yo creo que es muy importante empezar a pensar desde el principio y concentraos en el objetivo que queremos lograr, ¿no? Al final el objetivo que queremos lograr es estabilidad de nuestros pacientes y bienestar de una manera completa, o sea, no aislada de un implante. Entonces tenemos que vigilar por su salud, vigilar sobre todo también prevención de enfermedades periodontales y de la mano va las enfermedades perimplantarias. María. Sí, totalmente. Que lo miren como un todo y que no es el implante, qué antagonista tiene, que al final hay que mirar una serie de cosas y siempre hablarlo con el protésico, estar con el laboratorio y el cirujano, con el prostodoncista y que vayamos todos a una y que hagamos cada plan de tratamiento, ¿no? Como se hace en los hospitales, se juntan, hacen un comité y para saber cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Pues aquí, bueno, no a lo mejor con tanto tiempo, pero sí deberíamos de juntarnos, ¿verdad? Y comentarlo. Entonces, creo que saldrían los casos con a futuro muchísimo mejor. Muchísimas gracias a las dos. Esto es un previo a tu conferencia de mañana, que vas a dar aquí en SEPA, hablando de esos factores que también colgaremos en este episodio y tendremos acceso para poder entender cómo poder llegar a comprender mejor, ¿no? Qué hace que la salud periimplantaria se pueda mantener teniendo muy en cuenta el diseño de la prótesis. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Beatriz de Tapia y hoy vamos a compartir un ratito hablando de un tema que considero que es bastante importante, que es la prevención de enfermedades periimplantarias. Las enfermedades periimplantarias son cada vez más prevalentes. Nos encontramos que alrededor del 63% aproximadamente de los pacientes las van a padecer. Por ponernos un poquito en contexto, cuando hablamos de enfermedades periimplantarias nos referimos principalmente a mucositis periimplantaria y a periimplantitis. Las diferencias entre ellas es que en la mucositis periimplantaria, aunque hay inflamación de los tejidos alrededor, todavía no hay pérdida de tejido de soporte, que sí que encontramos en la periimplantitis. Los datos actuales rondan, cuando tenemos en cuenta la definición del último workshop mundial, que alrededor del 63% de los pacientes van a presentar una mucositis periimplantaria y un 25% de los pacientes, es decir, 1 de cada 4 pacientes al que le vamos a colocar implantes va a desarrollar periimplantitis y es una de las causas principales de pérdida de implantes posterior. Además, el tratamiento de la periimplantitis, como venía diciendo, es muy difícil y por mucho que nos esmeramos y por mucha evidencia científica que sale continuamente, no podemos decir que sea un tratamiento completamente predecible ni que tengamos una fórmula exacta para poder completar el tratamiento con un 100% de éxito. Si tenemos en cuenta todas estas dificultades a la hora de tratar las enfermedades periimplantarias, consideramos que una de las mejores estrategias es enfocarnos en la prevención, ¿no? Como solemos decir, prevenir vale más que curar. Y para prevenir es muy importante, por supuesto, primero controlar todos esos factores que rodean al paciente y que son factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, controlar la enfermedad periodontal, tenerla controlada antes de colocar implantes, pero por supuesto también es importantísimo planificar correctamente tanto nuestras cirugías como la prótesis subsecuente que vayamos a colocar en el paciente. Si tenemos en cuenta que el agente etiológico de estas enfermedades es el acúmulo de biofilm, las bacterias, nosotros necesitamos propiciarle a un paciente un escenario en el cual él vaya a poder mantener esta salud periimplantaria. Y aquí es donde entra en juego toda nuestra planificación para diseñar ese escenario que luego el paciente se va a llevar a su casa. Por supuesto, es importantísimo el mantenimiento periodontal, pero si nosotros no propiciamos ese escenario donde el paciente vaya a tener un buen acceso para higienizar y unas condiciones óptimas para poder mantener salud, todo lo que hagamos después no va a servir de nada.
Por lo tanto, es muy importante empezar a pensar en la prevención desde el mismo momento que el paciente se sienta en nuestro sillón, desde el mismo momento en el que le explicamos el plan de tratamiento. Y ahí hay ciertos factores, tanto a nivel quirúrgico como a nivel protésico, que vamos a ir desarrollando durante el ratito que tenemos hoy, que van a impactar de manera significativa en nuestros resultados posteriores. En primer lugar, quiero hablar de la importancia de la mucosa queratinizada. Sabemos que la presencia de mucosa queratinizada tiene un impacto directo en cómo el paciente va a poder realizar su higiene oral alrededor de estos implantes. Una ausencia de mucosa queratinizada se ha relacionado con muchas molestias al cepillado. Por lo tanto, si el paciente no puede cepillar, la consecuencia directa es que va a tener un mayor acúmulo de placa y de biofilm. Por lo tanto, si hemos dicho que era el agente etiológico principal de las enfermedades perimplantarias, aquí es donde empezamos a jugar con todos estos factores, ¿no? Además, esta ausencia de mucosa queratinizada también se relaciona con un aumento de placa en la zona y con un aumento de sangrado al sondaje. Incluso hay algunos estudios que apuntan, son poquitos, pero ya empiezan a revelarnos datos sobre la asociación entre mucosa queratinizada y pérdida ósea en el tiempo. Fijaos este estudio, que es muy revelador. En este estudio tenían 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tenía implantes rodeado de mucosa queratinizada, otro grupo de pacientes que tenían simplemente la mucosa alveolar y otro grupo de pacientes que tenían mucosa que no era queratinizada, a los que les realizaron un injerto gengival libre. Y los siguieron durante 10 años. Al cabo de 10 años vieron que aquellos pacientes que no tenían mucosa queratinizada tenían más dolor y más índice de placa. Y en este estudio es el que referenciamos siempre, es un estudio clásico, pero es que tenemos la suerte de que ahora recientemente ha salido publicado el mismo estudio, pero a 20 años de seguimiento. En este estudio, evidentemente, han perdido algo de población, pero sí que han conseguido demostrar o identificar que esta ausencia de mucosa queratinizada también se asocia con esta pérdida ósea. Fijaos que los implantes que estaban rodeados de mucosa alveolar tenían 1,29 milímetros de pérdida ósea en comparación a aquellos que estaban rodeados de mucosa queratinizada, que tenían la mitad aproximadamente. Por lo tanto, aquí a mí me gusta siempre empezar con esta frase, ¿no? Que la prevención también empieza con la primera incisión, y es que es tan sencillo, por ejemplo, si estamos en arcada superior, como diseñar correctamente nuestras incisiones. Muchas veces vamos rápido y abrimos colgajo directamente en el centro de la cresta. Y esto puede estar bien en muchos casos, por ejemplo, en este caso está perfecto, pero fijaos en este otro caso. Si hubiéramos hecho lo mismo, a la altura del último implante, hubiéramos tenido directamente un déficit de mucosa queratinizada. Y simplemente con un gesto tan sencillo como es desplazar esta incisión hacia palatino, vamos a corregir completamente el problema. Esta situación nos la encontramos en arcada superior, pero en arcada inferior muchas veces tenemos que recurrir a técnicas de cirugía mucogingival para intentar mejorar la condición de estos tejidos alrededor de los implantes. Y en esto, el gol estándar, lo que mejor funciona a día de hoy, es el injerto gengival libre autólogo del paciente. Otro de los temas en los que tenemos que pensar y que es fundamental, es uno de los pilares, es la posición del implante, que debe ser protésicamente guiada. La prótesis manda dónde va el implante, por lo tanto, primero tenemos que pensar en la prótesis antes de pensar en la cirugía. Y es que cualquier desviación en cualquiera de las 3 dimensiones del espacio va a tener un impacto directo en la salud perimplantaria. Por ejemplo, cuando tenemos una desviación hacia vestibular, ¿qué sucede? Tenemos una dehiscencia de los tejidos blandos y de los tejidos duros. Y esto directamente lo que hace es que haya una exposición de la superficie rugosa del implante al medio oral, cosa que no nos interesa nada. Primero, porque es una superficie muy ávida para las bacterias, para esa colonización bacteriana, y porque va a ser muy difícilmente higienizable por parte del paciente. Recientemente hemos tenido datos también de que esta situación se asocia de manera significativa con un incremento de prevalencia de enfermedades perimplantarias. Y bueno, para muestra un botón, como me gusta a mí decir, fijaos este caso. En este caso tenemos 3 implantes en sector anterior, con una prótesis ligeramente sobrecontorneada y en el que presenta supuración espontánea a nivel del 4.2. En la radiografía vemos que ya hay un defecto óseo. Tras una fase no quirúrgica para desinflamación de los tejidos, no obtenemos el resultado que queremos y pasamos a una fase quirúrgica. Y aquí simplemente quiero que os fijéis en la imagen que tenemos a la derecha del todo, donde se ven los 3 implantes.
3 implantes que son iguales, colocados en el mismo paciente, con los mismos factores de riesgo. Y el único implante que ha desarrollado perimplantitis es el implante que, si os fijáis, está colocado hacia vestibular. ¿Es esta la razón del desarrollo de la perimplantitis? Pues no lo podemos asegurar, pero bueno, os lo dejo para que reflexionéis. La colocación hacia palatino, como venía siendo tendencia principalmente en sector anterior, tampoco es la solución. Este tipo de colocaciones hacia palatino hacen que la emergencia de la prótesis deba estar muy forzada, formando este tipo de balcones, de sobrecontorneados, que van a ser muy difícilmente higienizables tanto por parte del paciente como por nosotros en consulta. Fijaos este otro caso, por ejemplo, los implantes están colocados completamente hacia el lingual. En este caso, para compensar esta colocación hacia el lingual, hemos tenido que desarrollar una prótesis con un faldón tremendo hacia vestibular, lo que hace que la higienización de esta zona sea prácticamente imposible. Si os fijáis en la imagen, efectivamente, hay inflamación alrededor de los 360 grados del implante. Sin embargo, en toda la zona vestibular es donde vemos esa impactación de comida y esa ulceración. Y es que esta emergencia protésica está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades perimplantarias. Se ha estimado que aquellas prótesis que tienen un ángulo de emergencia mayor a 30 grados o que son convexas desarrollan en mayor medida perimplantitis en comparación con aquellas que tienen un ángulo recto o cóncavo. Y entonces, en este punto, entendemos que es muy importante la comunicación con el laboratorio, ¿no? Pedir al laboratorio que nos desarrolle nos entregue las prótesis correctamente diseñadas. Sin embargo, aquí, como incidía al principio de la presentación, nuestra colocación del implante va a mandar, porque nosotros no podemos colocar el implante de manera errónea y después pedirle al laboratorio que nos haga una prótesis perfecta, porque la prótesis va a ir en función de dónde esté colocado el implante. En este sentido, hay ciertos parámetros o ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando estemos realizando nuestra cirugía. Por ejemplo, es la dimensión vertical que tenemos disponible. Si tenemos una dimensión vertical muy justita, por mucho que yo quiera, va a ser imposible que consigamos hacer una corona con una emergencia suave o transicional. Vamos a necesitar sumergir un poquito el implante para poder generar ese espacio. Siempre, por supuesto, sin pasarnos, porque en el punto medio se encuentra la virtud. Y si nos pasamos demasiado, se ha descrito también que implantes colocados a más de 6 milímetros de la línea melocementaria del diente adyacente tienen también mucho riesgo de generar perimplantitis. ¿Por qué? Porque esto genera que haya una profundidad de surco excesivamente grande y esto tiene un impacto también para la higienización del paciente, así como también cuando se desarrollan las enfermedades perimplantarias nos limita mucho también poder llegar a controlarlas. Por supuesto, es muy importante también la posición mesiodistal. Cualquier desviación en este sentido va a hacer que tengamos que compensar con prótesis demasiado abruptas, sobrecontorneadas, todos estos espacios. Por supuesto, evitar salir en troneras. Y en este punto también es importante hablar del diámetro de la plataforma del implante. Es muy difícil también conseguir hacer emergencias progresivas cuando la plataforma es demasiado estrecha. Por lo tanto, en algunos casos, para rehabilitar espacios más grandes, con prótesis con emergencias un poquito más anchas, vamos mucho más fácilmente a poder cubrir este espacio de manera progresiva. Y fijaos, por ejemplo, este caso. En este caso tenemos una emergencia ancha para rehabilitar un espacio, sin embargo, vemos que hay una perimplantitis clara. Fijaos, aquí podemos ver varios errores. Varias cosas que podrían haberse hecho de una manera mejor, como por ejemplo, diseño de la prótesis, vemos un faldón vestibular muy marcado que dificulta el acceso a la higiene, pero también vemos quizás un implante colocado para rehabilitar 2 unidades, un implante centrado. Por mucho que queramos diseñar correctamente la prótesis aquí, hay un fallo desde el inicio, hay un fallo en la planificación, en la colocación del implante, en el diseño de la cirugía. Y es que tenemos que tener muy presente el espacio que vamos a rehabilitar. Por ejemplo, cuando un paciente ha perdido dientes hace tiempo, sabéis que muchas veces las posiciones de los dientes adyacentes al espacio varían y los espacios varían también. En estos casos es, por supuesto, la opción ideal derivar al paciente a ortodoncia, pero no siempre todos los pacientes quieren pasar por un tratamiento ortodóntico.
Entonces tenemos que tener en mente los espacios que vamos a rehabilitar para calcular la cantidad de implantes que vamos a colocar y la distribución de los mismos. Por ejemplo, si tenemos menos de 12 milímetros, teniendo en cuenta que un molar aproximadamente mide entre 10 y 11 milímetros, podemos colocar tranquilamente un implante centrado en el medio de la cresta y asegurándonos bien, controlando bien la posición, el espacio apico coronal y la plataforma del implante. En el caso de que tengamos entre 12 y 13 milímetros, podemos intentar colocar 2 implantes para rehabilitar 2 premolares. Sin embargo, aquí tenemos que atinar muchísimo porque los espacios están medidos y súper justos y corremos el riesgo de encontrarnos con esta situación. Si los 2 implantes quedan muy juntos, la higienización de esta zona va a ser prácticamente imposible. Además, el septo de hueso que va a quedar entre medias de los implantes va a ser tan fino que a la mínima que haya una invasión bacteriana en este punto, la progresión va a ser rapidísima. Por lo tanto, en estos casos, en muchas ocasiones, por la opción que podemos optar es colocar un único implante y hacer una premolarización de la corona. En este sentido, abrir un pequeño surco entre medias de la rehabilitación para permitir que el paciente pueda higienizar y pueda pasar el cepillo interproximal o el dispositivo de higiene interdental que utilice con el objetivo de poder limpiar y llegar a limpiar el cuello preimplantario. Si tenemos más de 13 milímetros ya podemos ir con seguridad a rehabilitar con 2 implantes y aquí sí que nos viene muy bien y podemos hacer uso, nos beneficia muchísimo del cambio de plataforma. Por supuesto, en todas estas circunstancias la cirugía guiada va a ser un gran aliado para poder permitirnos colocar el implante exactamente en la posición que queremos, evitando cualquier desviación. Otro punto importante es el punto del tejido duro. Sabemos que cuando abrimos un colgajo a espesor total, cortamos la irrigación del hueso en ese punto y si el hueso queda demasiado fino, menor a 1 milímetro alrededor del implante, corremos el riesgo de que este hueso, por falta de ese aporte vascular, se reabsorba. Por lo tanto, recomendamos de manera extendida hueso más de 2 milímetros alrededor de nuestros implantes y si no lo hay, proceder con una regeneración ósea guiada. En este caso, todo este soporte óseo que tenemos alrededor del vestibular del implante no solo va a proteger el implante de futuras agresiones, sino también va a recontornear todo este espacio vestibular que de otra manera favorecería toda la impactación alimenticia en la zona vestibular. Pero no tenemos que despistarnos, ¿no? O sea, aquí hablábamos de colocar el implante rodeado en 360 grados con al menos 2 milímetros de hueso, pero no tengo que ir a colocar el implante donde está el hueso. Si tengo esta situación, deberé nuevamente guiarme por la prótesis y si tengo que recurrir, insisto, a técnicas de regeneración ósea guiadas, no tener miedo, pero colocar el implante en la posición que corresponde, independientemente que tenga cantidad de hueso suficiente para colocarlo un poquito más apalatino, por ejemplo. Otro tema importante es la selección del implante. Aquí tenemos que fijarnos tanto en el diseño macroscópico como en el diseño microscópico. Cuando hablamos macroscópico, enfrentamos básicamente implantes de cuello pulido con implantes a ras de hueso, con toda la superficie tratada. No hay grandes diferencias en la literatura en contraposición de estos 2 implantes. Sin embargo, sí que es cierto que en pacientes periodontales que no acuden regularmente a mantenimiento, este tipo de implantes con superficie de cuello pulido puedan llegar a tener algún beneficio en la prevención de enfermedades perimplantarias. La superficie es otro tema que es muy importante. Sabemos que existen diferentes grados de rugosidad en el mercado y a mayor rugosidad vamos a tener un mayor acúmulo de biofilm una vez iniciada la enfermedad, un mayor patrón de destrucción y además la resolución de la enfermedad va a ser más complicada porque llegar a descontaminar toda la superficie del implante va a ser más difícil. Hablando de la parte restauradora, quiero comenzar con la importancia del tipo de conexión y de la incorporación de pilares intermedios. Sabemos, es muy importante tener en cuenta y conocer la biología para saber cómo va a ser el remodelado óseo inicial tras ese restablecimiento de espacio biológico, porque la exposición de la superficie del implante tras este remodelado inicial puede ser un factor predisponente para enfermedades perimplantarias futuras.
De esta manera, el factor que más nos determina la posición final de hueso es la presencia del microgap y la ubicación de este microgap. Con microgap me refiero al espacio que se forma entre el implante y la prótesis. ¿Por qué esto? Aunque intentemos hacer el ajuste lo más ceñido posible, siempre va a existir un microgap de entre 1 y 49 micrómetros. Este microgap es susceptible de colonizarse por especies perimplantopatógenas. Esto no significa que vayan a desarrollar unas enfermedades perimplantarias, pero sí que parece que tiene sentido intentar utilizar una conexión que nos mantenga el sellado lo más ajustado posible. Y para esto lo que se recomiendan son conexiones internas y conexiones cónicas principalmente. Siguiendo en esta línea, una prótesis que no ajusta del todo bien también tiene un mayor riesgo de desarrollar perimplantitis, hasta casi 6 veces más. Por lo tanto, es un factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando estemos colocando las prótesis a nuestros pacientes. Asimismo, una prótesis muy cerca del hueso, a menos de 2 milímetros, también va a aumentar el riesgo de enfermedades perimplantarias, probablemente por esta invasión de espacio biológico que os comentaba antes. ¿Y de qué manera nosotros podemos alejar el gap o podemos intentar modificar ese restablecimiento de espacio biológico y evitar que se nos exponga esta superficie rugosa del implante? Con estrategias tan sencillas como, por ejemplo, utilizar un cambio de plataforma o utilizar implantes de cuello pulido, alejando el gap horizontalmente en el cambio de plataforma y verticalmente en estos implantes de cuello pulido, podemos reducir este remodelado óseo inicial de alrededor 1,52 milímetros tradicionales a aproximadamente 0 o prácticamente 0. Sí. Y aquí juega también un papel muy importante en la incorporación de pilares transepiteliales. En este caso, parece ser que los pilares con altura de más de 2 milímetros nos van a suponer un beneficio en cuanto al remodelado óseo inicial. Son especialmente importantes cuando utilizamos rehabilitaciones múltiples, nos van a ayudar a aliviar este desparalelismo de los implantes y a permitir un mejor ajuste. Parece que la forma de los pilares también tiene algo que decir y tiene algo que ver, y parece que aquellos pilares que son cóncavos van a tener un mejor comportamiento versus aquellos cilíndricos o incluso aquellos anchos especialmente. En cuanto al material de los pilares, no hay una evidencia fuerte al respecto, pero sí que parece que aquellos pilares que están hechos de circonia inducen algo menos de inflamación. En cualquier caso, los pacientes que más se van a beneficiar del uso de este tipo de pilares son aquellos pacientes, por supuesto, periodontales y aquellos pacientes que tienen una mucosa alveolar muy finita. Y en este sentido, no podemos pasar sin hablar del protocolo One Abutment One Time, y es que el uso de pilares, cuando lo hacemos sin desconexión, tiene beneficios directos. ¿A qué me refiero con esto? A colocar el pilar el mismo día de la cirugía y luego trabajar protésicamente a este nivel, evitando la conexión y desconexión de pilar para las diferentes pruebas, que esto sí que se ha visto que puede tener un impacto en la posición final del hueso cristal. A nivel del tipo de retención de prótesis, tenemos prótesis atornilladas, tenemos prótesis cementadas. Parece que las cementadas últimamente venían un poco demonizadas, pero tienen también sus ventajas y sus aplicaciones. Tienen una mejor transmisión de fuerzas, tienen una menor filtración bacteriana. El hándicap de este tipo de retención es que, aun a pesar de los esfuerzos de los clínicos, los estudios demuestran que los remanentes de cemento residuales en el surco perimplantario son de alrededor del 80%. ¿Qué pasa con estos remanentes? Que actúan como, en primer lugar, cuerpo extraño y, segundo lugar, factor retentivo de placa, y se asocian directamente con complicaciones biológicas, como son pérdida de hueso perimplantario. Por lo tanto, esto no quiere decir que no podamos cementar, pero si lo hacemos lo tenemos que hacer con cuidado y con cementos idealmente que se puedan eliminar fácilmente. En cuanto al tipo de rehabilitación, se ha visto que aquellas rehabilitaciones completas, de arcadas completas, tienen una mayor prevalencia de perimplantitis. Esto, por supuesto, puede ser por un lado porque son pacientes edéntulos que venían de un historial de periodontitis anterior, y esto evidentemente puede tener un impacto,
Pero también juega un papel principal la morfología y el diseño de la prótesis. Y este es el último punto del que me gustaría hablaros. Fijaos este estudio clásico de Serino, en el que es un estudio transversal en el que quiso evaluar cómo eran las prótesis, cómo era el diseño de las prótesis en cuanto a acceso de la higiene se refiere en una población con y sin perimplantitis. ¿Y qué pudieron observar? Que de 109 pacientes, 81 tenían prótesis que no permitían el acceso a la higiene y que de 58 perimplantitis, 53 tenían prótesis que no permitían el acceso a la higiene. Además, este tipo de prótesis sobrecontorneadas nos van a suponer una limitación muy importante al clínico, porque cuando el paciente venga a evaluarse, a control o a mantenimiento, nos van a dificultar enormemente el diagnóstico, poder angular correctamente la sonda. ¿Quién va a poder, en una prótesis completamente sobrecontorneada, angular perfectamente la sonda paralela al implante, entrar en el surco sin dañar las fibras para poder hacer un sondaje preciso y no tener a lo mejor falsos positivos en el sangrado? Con todo esto en mente, desarrollamos un ensayo clínico aleatorizado en la Universidad Internacional de Cataluña, en el que teníamos dos grupos de pacientes con mucositis perimplantaria y con prótesis que de alguna manera dificultaban el acceso a la higiene. ¿Qué hicimos? En el grupo control les tratamos con un tratamiento mecánico habitual de desbridamiento, y en el grupo test además añadimos una modificación de la prótesis con el objetivo de que estos pacientes pudieran acceder más fácilmente a higienizar el surco perimplantario. ¿Y qué vimos? Al mes los resultados eran fantásticos en ambos grupos. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que retiramos las prótesis para limpiar, por lo tanto ganamos acceso. Ahí estábamos empatados. ¿Pero qué pasó a medida que pasaba el tiempo? La evolución de los grupos es completamente diferente. A los 3 meses vemos que va variando, pero a los 6 meses vemos cómo el grupo test continuó mejorando y el grupo control sufrió un rebote completo de la enfermedad. En este punto, a los 6 meses, había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sangrado al sondaje y en cuanto a niveles de placa. Tuvimos un éxito de resolución de la enfermedad en el grupo test de alrededor del 66%, mientras que únicamente el 9% de los pacientes del grupo control tuvieron resolución de la enfermedad. Con esto en mente, terminamos de modificar las prótesis a todos aquellos pacientes del grupo control, evidentemente por ética, y los seguimos un poco más, los seguimos hasta 30 meses. ¿Y qué observamos aquí? Que había varios factores que jugaban un papel muy importante. El uso diario de cepillos interdentales y la atención de estos pacientes a mantenimiento periodontal. Por lo tanto, con esto nada más, quiero intentar recopilar un poquito todos los mensajes que hemos ido lanzando alrededor de esta media hora para que nos podamos llevar algunos conceptos a casa. A nivel quirúrgico, darle importancia y valor a la mucosa queratinizada. Coloquemos nuestros implantes en una posición protésicamente guiada. Fijémonos en la macro y microgeometría de los implantes. Intentemos proveer a los implantes con al menos 1,5 milímetros en todos los 360 grados de hueso. A nivel restaurador, intentemos ubicarnos en conexiones de baja filtración, conexiones más selladas. Propiciemos el uso de pilares intermedios, especialmente en rehabilitaciones múltiples. Intentemos atornillar en lugar de cementar y, si lo hacemos, pongamos mucha atención en el exceso de cemento. Y, por favor, pongamos mucho énfasis en el diseño accesible para la higiene de las prótesis, evitando sobrecontorneados y evitando los ángulos de emergencia mayor a 30 grados. Y, por supuesto, enfoquémonos mucho en prevención y motivación al paciente. La información es poder y es muy importante explicarle todo esto a nuestros pacientes, la problemática de las enfermedades perimplantarias y de qué manera ellos pueden jugar un papel importante en sus casas con la higiene oral y con el mantenimiento. Muchas gracias.